את יום השבת נקדשו. Shalom, queridísimos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashá en Kol Tuv Sefarad, hoy con la cuarta aliyá de Parashat Shofetim, la cual se encuentra en el capítulo 18, versículos 6 al 13 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. En esta aliyá tenemos dos temas muy diferentes. En el primer tema, una continuación del tema de la aliyá pasada, habla de los Leviim. En la aliyá pasada hablamos de los regalos sacerdotales, de las prebendas que reciben los Kohanim al servir en el templo. Y aquí se nos dice que los levitas, es decir, aquellas personas que no son necesariamente, o sea, que son de la tribu de Leví, pero no son Kohanim, que viven dispersos por toda la tierra de Israel. Recordemos, ni los Kohanim ni los Leviim tenían tierras ancestrales, sino que vivían en ciudades dispersas a través de todo el territorio. Cualquiera que pues sea válido puede venir a servir en el templo. Y una vez sirve en el templo, recibirá las prebendas pues adecuadas a su rango. ¿Ok? Esto es lo que nos dice como una continuación del tema de la aliyá pasada. Y luego pasamos al tema que nos va a ocupar hoy, que es el tema de la brujería. Brujería, adivinos, geomancia y necromancia. Lo cual la Torá toma de una manera tremendamente negativa, como abominaciones. To'avot hagoyim hahem. Estas son abominaciones que hacen los pueblos que viven en la tierra de Israel, y es una de las razones principales, nos dice el texto, en el versículo 11, el versículo 12. Ubiglal hatoevot haele Adonai Eloheja morishotam mipaneja. Por causa de estas abominaciones, Dios los está expulsando de frente a ustedes. Entonces es una transgresión tremendamente grave. ¿Ok? Y se listan toda una serie de métodos de magia, de brujería, que la tradición rabínica y luego los Rishonim tratan de averiguar exactamente de qué estamos hablando. Entonces se lista pasar a los hijos por el fuego, se lista Kosem Ksamim, hacer hechizos, Meonen, hay unos que dicen que es una especie de éxtasis, que la gente entraba en éxtasis y comenzaba a hablar del futuro. Otros dicen que es nefelomancia, que es a través de las formas de las nubes predecir el futuro. Menajesh, que es gente que ve agüeros, ¿cierto? Entonces, que se cayó esta manzana cuando estaba pasando y me pasó un gato negro, entonces hoy es un día asiago. Jover Haver es amarrar, hacer amarres. En América Latina esto es muy común, amarrar al ser querido. Y finalmente se habla de necromancia, Shoel Ovid Onive Doresh el Hametim, gente que consulta a los muertos, y todo esto es tremendamente prohibido. Ok, eso es lo que nos dice la Torá, es algo tremendamente negativo. La pregunta interesante es ¿por qué está prohibido? Y la última frase nos da un poquito de luz sobre esto. Tamim tihie im Adonai Eloheja. Sed simples o sed rectos. Tamim es rectitud, es simpleza con Hashem vuestro Dios. Y aquí tenemos dos, o sea, analizando de por qué la magia, por qué la adivinación, por qué la necromancia está prohibida, tenemos uno de los debates posiblemente más ácidos de la antigua Sefarad, y es un debate que de cierto modo sigue siendo vigente hoy. O sea, ¿cómo nos aproximamos nosotros a la posibilidad de la magia? ¿Por qué está prohibida la magia? ¿Por qué está prohibida las adivinaciones o la astrología o las necromancias? Nos permite presentar dos formas muy diferentes de judaísmo. Y los contendores, nuestros pugilistas, en este caso van a ser el Rambam y el Ramban. Para no confundirnos, voy a utilizar sus nombres académicos, los nombres con los que se los conoce en el mundo académico occidental, que son Maimónides y Nachmanides, porque sus nombres pues suenan muy parecidos en sus acrósticos hebreos. Maimónides, nacido en Córdoba a siglo XII, gran filósofo
Baal Halajá, compone pues, el Mishneh Torah, y Nachmanides nace un poquito más tarde, a comienzos del siglo, finales del siglo XII, comienzos del siglo III, es posterior, cabalista, místico, pero también médico, intérprete de la Biblia y también alajista. Entonces estas son dos de las, posiblemente las dos luminarias más importantes del mundo sefaradí y están expresando dos cosmovisiones completamente diferentes que se expresan en la razón de su rechazo de la magia. Y vamos a comenzar por el último, porque es posiblemente una posición muchísimo más tradicional y muchísimo más popular, que es la posición de Nachmanides, de Rabbi Moshe ben Nachman. Rabbi Moshe ben Nachman, en muchas partes de su obra, pero especialmente notorio su comentario a la Torah sobre estos versículos, dice lo siguiente, dice, la magia es real. Es posible afectar, hay demonios, hay espíritus, es posible consultar el alma de los muertos, es posible a través de todo tipo de procedimientos, ya sea por animales o con los astros o con los números, ver el futuro de la gente. Él dice, y habla incluso de que lo ha visto con sus propios ojos, ha visto que la magia funciona. La magia existe, la magia es real. Los seres humanos a través de acciones místicas podemos predecir el futuro y podemos también afectar el orden natural. Eso es lo que cree el Rambam. Y la pregunta entonces, ¿por qué está prohibido? Y el argumento del Rambam, incluso es un comentario bien largo que tiene sobre estos versículos, cita libros de necromancia, cita Sefer HaLevaná, cita libros de magia que al parecer existían dentro de la comunidad medieval sefaradí. Y bueno, en general en el mundo medieval español. Y al final dice, esto está prohibido porque es una violación del orden natural. Eso es lo que significa Tamim Tihye im Adonai Elohecha. Dios creó este orden natural, a pesar de que es posible subvertirlo, a pesar de que es posible cambiarlo, no lo hacemos porque nosotros confiamos en Dios. Es una falta de confianza. Entonces, la magia es real, la magia es posible, adivinar el futuro es algo que existe, pero los judíos nos abstenemos de hacerlo como una forma de respeto a la voluntad de Dios expresada en el orden natural. ¿Okay? Y al final, en los últimos párrafos de su comentario, dice, y nosotros además no necesitamos adivinos porque tenemos profecía. Y los adivinos, pues hay falsos adivinos y hay adivinos de verdad para el Rambán. Pero nosotros tenemos profetas, bueno, teníamos profetas que dicen, o sea, hablan verdaderamente con la sanción y con la autoridad de Dios. Entonces, esta es la posición del Rambán, es una posición tremendamente popular, incluso lo podría decir que es la posición especialmente con fragmentos como los de la bruja de Endor al final del primer libro de Samuel, donde el rey Saúl va a consultar una de estas mujeres que es una Baalat Ov, de algún modo puede conjurar a los muertos. Y mucha gente en el mundo judío, tanto en la antigüedad y ciertamente hoy, o sea, Javerim, tuvimos un eclipse la semana pasada, varias personas me preguntan, vi en el Facebook, el eclipse es un signo de que Trump y Mashiach y un montón de cosas. O sea, a la gente todavía esta forma de ver el mundo le atrae. Y en América Latina hay creencias muy fuertes en la capacidad de ciertos individuos, no es todo el mundo, ciertos individuos especiales, ¿cierto? Que nacen con los genes correctos, ¿cierto? Harry Potter, Hermione Granger, que pueden, nosotros todos los demás somos muggles, pueden afectar el orden natural. Eso es lo que dice el Rambán, Nachmanides. En el otro lado del espectro tenemos a Maimónides, al Rambam, y eso es lo que el Rambam dice en su Mishneh Torah, en su obra legal. Eso es un análisis legal. Este es el capítulo 11 de Hilhot Avodah Zarah, de las leyes de Avodah Zarah, que se encuentra en Sefer Hamadá, donde una por una lista, esto es lo que significa ser Shoel Ov, ¿cierto? En esto se diferencia el Menajesh del Meonen. Es un capítulo tremendamente interesante para aquellos que leen. Hay traducciones excelentes al inglés en línea de todo el Mishneh Torah o en el hebreo, pero quiero concentrarme en la última halajá, donde dice lo siguiente, y es una
Y es una distancia del cielo a la tierra con el Ramban, con Nachmanides. Dice, Vedevarim eilu, todas estas cosas, kulan, todas ellas, divrei sheker vechazeuhen, son mentira y son obstáculos, son habladurías. Vehen shehitu bahen ovdei avodah zarah hakadmonim, y con estas mentiras fueron que los primeros idólatras desviaron a los pueblos, que deisheyanu aharehen, para que los siguieran. ¿Ok? Entonces lo que el Ramán está diciendo es, no hay brujas, no hay adivinos, no está en el poder de los seres humanos hacer esto, y hay una motivación política. Ya vamos a hablar de la política al final. Ven Raúl, pero entonces, ¿por qué está prohibido? Si es mentira, si todo esto es falso, ¿por qué está prohibido? Ven Raúl le Israel, no es correcto para el pueblo de Israel. Shehen jajamim mejukamim, que nosotros tenemos la obligación de ser sabios, de estudiar el mundo que Dios nos ha dado, de estudiar este orden natural. Lehim mashech behavalim elu. No es correcto para nosotros dejarnos llevar por estas tonterías. Y no dejar que entre en nuestro corazón la idea de que esto tiene algún beneficio. Sheneemar, pues está dicho en el libro de Números 23:23, Kilon nahash be Yaakov velo kesem be Israel. No hay adivinos en Jacob y no hay magia en Israel. Veneemar, y está dicho, Ki hagoim aele, y estos pueblos, Asher ata yoreshotam, que ustedes van a heredar. Esto es el próximo versículo. El meonenim ve el kosemim, a los adivinos y a los magos ishmeu, ellos oían a los magos y a los adivinos. Ve ata lohen, y tú no serás como ellos. Natan leja Adonai Eloheja. Tú tienes a Dios. Kol hama'amim bedevarim elu, todo aquel que cree en estas cosas, vejayotse bahen, y que cree en ellas, que cree en estas cosas o en algo parecido, umehashev ki belibo shehem emet, y creen que son verdad, vedivrei chochma, y que son cosas de sabiduría, aval hatorah asraotan, pero la Torah la prohíbe, eino ela min haskalim umehasrei hadat. No es sino de los estúpidos, de los imbéciles, y de aquellos que faltan conocimiento. Ahora, Maimónides escribe esto 50 años antes de Nachmanides, pero Nachmanides, por supuesto, leyó el Mishneh Torah y responde con esto es justamente la posición de Nachmanides. La posición de Nachmanides es, la magia existe, pero está prohibida. Entonces Nachmanides no se queda atrás y le responde con palabras muy ácidas al Rambam, aunque no lo menciona. Dice en su comentario de la Torah, Verrabim ithasdu, muchos se hacen los piadosos, benehashim lomar she'en bahem emet klal, y dicen que no hay sustancia. Pero el Rambam dice, yo lo he visto, y esto es parte de la Torah, y es parte esencial de la Torah. Entonces tenemos dos cosmovisiones en conflicto. Uno que dice la magia existe pero está prohibida, otro que dice la magia no existe y está prohibida precisamente porque no existe. Pero quiero ahora, estas son las dos posiciones. Hay mucha gente hoy en día que le sigue pareciendo, que están del lado de Nachmanides y viven un judaísmo lleno de demonios y de amuletos y de agüeros, y que si esto pasó en un jueves antes de Rosh Hodesh, entonces mucho menos común es la noción del Ramban, de Maimónides, que es la que a mí personalmente me atrae. Pero lo que no está claro en la posición de Maimónides es, bueno, ok, y si está prohibido, y si son cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, que no son ciertas, ¿por qué están prohibidas? ¿Por qué están prohibidas? Y quiero explorar esta idea para terminar. En mi opinión, el Rambam, o uno podría decir que la posición del Rambam tiene sentido por varias razones. La primera, que es creo la que más le importa al Rambam, es una razón política. Y es
creer en adivinos, creer en magia, creer en poderes sobrenaturales, creer en la espada del augurio que ve más allá de lo evidente, sea el mago de la calle, ¿cierto? Que te devuelve al ser querido, sea el gran rabino cabalista que ve el futuro y te predice si vas a tener enfermedades o no. Lo que le preocupa al Ramán primero que todo es una cuestión política. Y es que cuando la gente es tremendamente manipulable a través del miedo. Y no hay nada que dé tanto miedo o que a través de la historia llame tanto respeto como aquellas personas que dicen manipular lo invisible. Yo sé que tú estás destinado para el Gehinom o que tu alma está en pena y yo te puedo liberar de esto, pero primero me tienes que pagar. O, sí, cuando tú mueras, entonces va a haber 70 vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Manipular lo invisible. O sea, la gente es muy fácil manipularla con promesas de cosas místicas, de cosas invisibles. Y esa es la razón por la cual, o sea, la razón explícita que el Rambam presenta. ¿Por qué no es Ra'ui? ¿Por qué no es positivo, bueno, digno del pueblo de Israel creer estas cosas? Porque un pueblo que cree en brujas y en supersticiones y en agüeros y en días asiagos es fácilmente manipulable y no va a ser un pueblo libre. Esa es la primera razón que el Rambam expresa. Segundo, que es un tema también yo creo esa es una razón política. La segunda razón me parece una razón estética. Y bueno, en cuestiones de estética es bien difícil debatir. Pero la pregunta es verdaderamente, ¿en qué mundo quiero vivir yo? Hay gente que le parece tremendamente positivo vivir en un mundo lleno de duendes y lleno de brujas, donde hay gente que puede controlar estas fuerzas invisibles. ¿Ok? Esta visión pagana del mundo, porque eso es lo que es el paganismo, donde todo árbol tiene su espíritu, todo arroyo tiene su duende que yo puedo controlar, con el que puedo negociar. Hay gente que ese mundo le parece tremendamente atractivo. Y la razón principalmente por la cual esta visión del mundo estéticamente a mucha gente le parece atractiva es una cuestión en el fondo también política y también teológica, y es si el mundo está lleno de duendes y hay gente que puede controlar los duendes, que puede controlar los espíritus, las energías, entonces yo tengo control sobre el mundo. Tengo una ventaja. Yo puedo ir y pagarle a la bruja para que me salgan las cosas bien. En el fondo, esta imagen encantada del mundo denota a veces una profunda inseguridad, miedo de que el mundo es difícil de controlar, pero también un deseo de poder controlarlo, de poder decir y poder controlarlo fácilmente. Porque cuando yo puedo saltarme el orden natural, cuando yo puedo vulnerar el orden natural y hacer cosas con atajos, es una cuestión de facilismo. Un mundo desencantado, donde no existe la magia, donde no existen los duendes, donde no existen espíritus, donde lo que hay es un orden natural que nosotros podemos hasta cierto punto predecir y entender, a veces más de las veces limitadamente, es un mundo tremendamente más limpio, en el sentido de que no hay atajos. ¿Ok? Es un mundo donde se le ha aplicado lo que el filósofo medieval Guillermo de Ockham llamaba la navaja de Ockham. Sin necesidad, no multipliquemos la cantidad de entes que hay en el mundo. Si yo puedo explicar la gravedad simplemente con los objetos materiales, no tengo que inventarme duendes de la gravedad. ¿Ok? Entonces es un mundo estéticamente mucho más limpio, mucho más fino, pero también mucho más
desafiante, porque aquí no hay atajos, ¿cierto? Yo no voy a ir a una bruja que me va a hacer perder 80 libras. Si yo quiero perder 80 libras, tengo que ponerme a dieta y tengo que correr. Si yo quiero tener sabiduría, si yo quiero tener conocimiento, no puedo ir donde el duende que me enseñe inglés, sino tengo que ir a clase. ¿Ok? Entonces son dos formas de ver el mundo. El mundo encantado, donde hay atajos, y el mundo desencantado, que es bastante más justo, bastante más democrático, porque más o menos las reglas las sabemos y sabemos que hay que trabajar. Pero para mucha gente, pues esta cuestión del atajo, de que no hay atajos, les molesta. Y todo esto nos lleva a una última razón. Que el Ramban, no estoy acusando a Nachmanides de promover esto, pero ciertamente muchos de sus seguidores sí lo promueven. Y es en un mundo donde hay magia, en un mundo donde hay duendes, en un mundo donde hay energías invisibles que solo ciertas personas pueden ver y manipular, eventualmente ese camino nos va a llevar a que Dios también es manipulable, a que Dios mismo es manipulable. Si el mundo encantado es un gran sistema donde yo puedo negociar y sobornar a las fuerzas superiores, pues eventualmente yo voy a llegar hasta el punto donde puedo sobornar incluso a Dios mismo. Y esto teológicamente me parece muy, muy peligroso. Mientras que un mundo donde no hay magia, donde solo hay las reglas de la naturaleza establecidas por Dios de manera inmutable y lógica y accesible a los seres humanos con esfuerzo, por supuesto, entonces es una teología muchísimo más humilde. Dios es insobornable. El orden natural es insobornable. Pero dado que es un orden natural que es entendible, yo puedo, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, y eso es lo que llamamos cultura y civilización y progreso, puedo limitar muchas de las cosas difíciles de mi experiencia. ¿Ok? Yo puedo rezarle a los duendes de la peste, o puedo invertir 800 años de ciencia médica tratando de encontrar las causas de la peste. ¿Qué es más fácil? Ciertamente ofrecerle gallinas y sacrificios a los duendes de la peste, pero ¿qué es más efectivo? Al fin y al cabo, 800 años de investigación médica nos han ayudado a entender de manera limitada el orden natural. Javerim, tenemos dos formas de ver el mundo. Maimónides, Nachmanides. Mundo encantado, mundo simple, mundo desencantado. Ambas son opciones judías. Ambas son opciones judías. Ambas tienen un pedigrí, un abolengo. La pregunta que les dejo para este Shabbat es, ¿en cuál mundo quieren vivir ustedes? ¿En qué mundo quieren que vivan sus hijos? Shabbat Shalom.